El guardián entre el centeno es una novela publicada en 1951 por el escritor estadounidense J. D. Salinger, que nació en Nueva York en 1919 y murió en Nuevo Hampshire en 2010. Salinger fue un autor muy reservado, que se alejó de la fama y la prensa tras el éxito de su obra más conocida. Antes de dedicarse a la escritura, Salinger participó en la Segunda Guerra Mundial, una experiencia que le marcó profundamente y que influyó en sus relatos. Además de El guardián entre el centeno, Salinger escribió otros libros de cuentos, como 9 cuentos o Franny y Zooey, en los que aparecen algunos de los personajes de su novela, como los hermanos Glass. La novela narra la historia de Holden Caulfield, un adolescente de 16 años que ha sido expulsado de su escuela, Pensy Prep, y que decide escaparse a Nueva York antes de enfrentarse a sus padres. Durante 3 días, vive una serie de aventuras y encuentros con diferentes personas, mientras reflexiona sobre su vida, su identidad y su visión del mundo. Holden se siente alienado, incomprendido y desilusionado por la sociedad adulta, que considera falsa e hipócrita. Su único refugio son su hermana Phoebe, una niña inteligente y cariñosa, y su recuerdo de su hermano Ali, que murió de leucemia. El protagonista sueña con ser el guardián entre el centeno, es decir, el protector de los niños que juegan en un campo de centeno al borde de un precipicio, evitando que caigan y pierdan su inocencia. La novela causó mucha controversia en su época, por su lenguaje coloquial y provocador, por su crítica a la sociedad establecida y por su tratamiento de temas como la sexualidad, la rebeldía, la depresión o el suicidio. El guardián entre el centeno se convirtió en un símbolo de la cultura juvenil y en un referente para varias generaciones de lectores, que se identificaron con el personaje de Holden y con su búsqueda de sentido. Sin embargo, la novela también fue objeto de censura y de rechazo por parte de algunos sectores conservadores, que la consideraron inmoral y subversiva. Además, la novela fue relacionada con algunos casos de violencia, como el asesinato de John Lennon o el intento de asesinato de Ronald Reagan, ya que los autores de estos crímenes afirmaron haberse inspirado en el libro de Salinger. El guardián entre el centeno es una novela que ha generado múltiples interpretaciones y teorías sobre su significado y su mensaje. Algunos críticos han destacado el valor literario de la novela, por su estilo original, su humor, su ironía y su capacidad de crear una voz narrativa auténtica y cautivadora. Otros han analizado la novela desde perspectivas psicológicas, sociológicas, filosóficas o religiosas, tratando de explicar la personalidad, las motivaciones y los conflictos de Holden. Algunos ejemplos de estas interpretaciones son: la novela es una representación de la crisis de la adolescencia, una etapa de transición entre la infancia y la madurez, en la que el individuo se enfrenta a sus propios cambios físicos, emocionales e intelectuales, así como a las expectativas y presiones sociales. Holden es un adolescente que se rebela contra el sistema educativo, familiar y cultural que le rodea, y que busca su propia identidad y su lugar en el mundo. Es una crítica a la sociedad estadounidense de la posguerra, una sociedad marcada por el consumismo, el materialismo, el conformismo y la superficialidad. Holden es un joven que se siente alienado y desencantado por el mundo adulto, que considera falso y corrupto. Holden busca valores auténticos y genuinos, como la sinceridad, la bondad y la belleza, que solo encuentra en los niños, en la naturaleza y en el arte. También es una expresión de la angustia existencial, una sensación de vacío, de absurdo y de falta de sentido de la vida. Holden es un joven que se cuestiona el propósito de su existencia, que no encuentra motivos para vivir y que se plantea el suicidio. Holden busca un sentido a su vida, que no encuentra ni en la religión, ni en la ciencia, ni en la filosofía, sino en el amor y en la compasión. Se pueden sacar algunas enseñanzas importantes. Una de ellas es la importancia de la autenticidad y la búsqueda de la propia identidad de cada individuo.
El protagonista se siente perdido en un mundo que considera falso y superficial. Su lucha por mantener la integridad es un recordatorio de la importancia de ser fiel a uno mismo pero también a los demás. Estas son solo algunas de las posibles lecturas del Guardián entre el Centeno, una novela que sigue siendo actual y relevante, y que invita al lector a reflexionar sobre su propia vida y sobre el mundo que le rodea. El Guardián entre el Centeno se relaciona con casos de violencia porque algunos autores de crímenes famosos afirmaron haberse inspirado en el libro o en el personaje de Holden Caulfield. Charles Manson llevaba el libro consigo cuando fue arrestado. Manson afirmó que el libro le había revelado la verdad sobre la sociedad y que le ayudó a crear su propia filosofía. Sin embargo, no hay evidencia de que el libro influyera en sus actos violentos o en su ideología, ya que éste tergiversaba y manipulaba el mensaje de la novela según su conveniencia. Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, tenía una copia del libro en su bolsillo cuando disparó al músico en 1980. Chapman dijo que se identificaba con Holden y que quería salvar a los niños de la corrupción del mundo. John Hinckley Jr., el intento de asesino de Ronald Reagan, también era un admirador del libro y de Holden. Hinckley dijo que quería impresionar a la actriz Jodie Foster, que había interpretado a una prostituta adolescente en la película Taxi Driver, que a su vez estaba inspirada en el libro de Salinger. Robert John Bardo, el asesino de la actriz Rebecca Schaffer, tenía el libro en su habitación cuando fue arrestado. Bardo dijo que se sentía como Holden y que odiaba a la gente famosa. Estos casos han generado la teoría de que el libro tiene un efecto negativo en las personas inestables o perturbadas, que se obsesionan con el personaje de Holden y con su visión del mundo. Sin embargo, esta teoría no tiene una base científica ni literaria, ya que el libro no promueve la violencia ni el asesinato, sino que muestra la angustia y la confusión de un adolescente que busca su lugar en la sociedad. El libro ha sido leído y apreciado por millones de personas sin que les haya causado ningún daño. Por lo tanto, la relación entre el libro y la violencia es más bien una coincidencia o una excusa que una causalidad. El Guardián entre el Centeno es una novela que ha influido en la cultura popular de varias formas. Ha inspirado a escritores, cineastas y músicos que se han identificado con el personaje de Holden Caulfield y su rebeldía, su angustia y su búsqueda de sentido. Algunos autores que han reconocido su influencia son John Green, Stephen Chbosky, J. D. Salinger, Kurt Vonnegut, Haruki Murakami, entre otros. Ha sido objeto de adaptaciones cinematográficas, aunque ninguna autorizada por el propio Salinger, que se negó a vender los derechos de su obra. Algunas películas que se han basado o han hecho referencia al libro son Rebelde sin causa, Taxi Driver, El Club de los Cinco, Igby Goes Down, The Perks of Being a Wallflower, entre otras. Ha sido referenciada en canciones y programas de televisión, tanto en sus títulos como en sus letras o guiones. Algunas canciones que han aludido al libro son Catcher in the Rye de Guns N' Roses, Who Wrote Holden Caulfield? The Green Day, I'm a Fake to the Used Entre Autres. Algunos programas de televisión que han mencionado al libro son Los Simpson, Padre de Familia, Seinfeld, Gossip Girl, entre otros.